Nuevamente, aquí vamos a iniciar este pequeño, un estudio, no sé decir pequeño, no sé, no creo que es correcto. Bueno, vamos a estudiar No, no es pequeño. este momento. Vamos a ponerle mute a nuestros celulares y vamos a empezar a estudiar esta porción de la parashá. Como es costumbre, antes de terminar Shabbat, estamos dando estos estudios y pidiendo al Eterno bendito que nos dé el permiso y nos favorezca en hablar y tomar esta lectura de la Torá para así llevarnos fresco la porción que estuvimos estudiando durante toda la semana. Estamos próximos a hacer el Havdalah. Faltan algunas horitas solamente, pero vamos a aprovechar ese tiempo en este estudio. Así que con el permiso de Kadosh Baruj Hu, primeramente, el permiso de ustedes, voy a abrir este estudio en el cual voy a estar viéndolo solamente la parashá se llama Vayigash. Y Vayigash se encuentra en el capítulo 44, empezado del verso 18, ahí en adelante. Este verso 18 es el que voy a tomar un tema de ahí, que nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria para analizarlo un poquito más. Y no un poquito más, sino voy a ser más sabio que los sabios, ¿verdad? Pero analizarlo ahora un poquito más de nuestra concepción, ¿verdad? No con la de los sabios. Los sabios le determinan, digamos así, un título llamándoles los reyes sin corona. ¿A qué se debe el título de los reyes sin corona? Bueno, pues se debe a como dice el texto de la parashá del capítulo 44, verso 18, versa así diciendo, Vayigash Elab Yehuda. Dice, y se enfrentó, ahí donde entra Vayigash, ¿sí? Esa traducción de Vayigash, de la porción número 11 que tenemos estudiando toda esta semana y que culmina hoy con este Shabbat. Vayigash Elab Yehuda, y se enfrentó a él y Yehudá y le dijo, ¿sí? Dice, Vayomer bi Adoni. Con su permiso, mi señor. Yedaber na abdeja dabar beosne Adoni. Expondrá este servidor unas palabras ante sus oídos de mi señor Adoni. Beal yejar apeja y no se enoje, ¿sí? Beal yejar apeja, ve abdeja y no se enoje con este servidor. Quija moja que faró, pues usted es como el mismísimo faraón, ¿sí? A ese texto, en este momento cuando Yehudá dice nuestros libros, sobre todo el Midrash enseña que después de cuando Joseph puso la trampa en sus hermanos, ordenando que le colocaran la copa o su copa en la bolsa de su hermano Benjamín, para poder acusarlos y poder retenerlo a él y para poder seguir con su plan que tenía de saber si realmente ellos estaban ya arrepentidos de todo lo que le habían hecho, para saber que se habían hecho teshuvá sincera. Entonces, ordenó eso, que le colocaran la copa en el saco de Benjamín, y después mandó a su mayordomo a que fuera a alcanzarlos, a su general o capataz, como quieran llamarle, que lo fuera a alcanzar y les dijera que se habían robado la copa. Ellos, por consiguiente, ellos saben que no han robado ninguna copa. Incluso saben su pulcritud y saben
su grandeza de todos en las grandes enseñanzas que han recibido de su padre y como familia en todo ello. Ellos saben que no tienen ni que preguntarse unos a otros, oye, ¿tú la tomaste? ¿Acaso tú la tomaste? No tienen necesidad, porque ellos saben su honestidad, su pulcritud, saben todo, su sinceridad en todo ello. De tal manera que se atreven a decir, si alguno de nosotros la ha tomado, que muera. O sea, son palabras grandes, muy, muy, muy grandes. De hecho, enseñan los sabios que uno debe tener mucho cuidado de las palabras que salen de la boca, porque por esas mismas palabras fue que Jacob determinó, así enseñan los sabios, que determinó que de esas palabras fue la muerte de Rachel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo también las mismas palabras Jacob a su suegro, y efectivamente eso tuvo que pagarse después y Rachel murió dando a luz al niño pequeño Benjamín. Ahora ellos, no sé, no aprendieron esa lección, o qué pasa. Lo que creo yo, eso es muy particular mío, que yo creo que ellos están tan seguros, pero tan seguros de que, de la sinceridad y la honestidad de unos y otros, tantos que uno puede ofrecer la vida misma por el otro. Entonces, ¿qué fue la respuesta del militar que va, los alcanza? Dice, no es necesario, porque esa no fue la petición del virrey. La petición del virrey fue que aquel que se encuentre la copa va a ser un servidor y todos los demás quedan libres. Así que busca, y para ello buscó del mayor a menor, haciendo más, que no sea aquello tan como lógico para borrarles en sus ideas que fue un plan tramado ya. Y obviamente en los primeros no la encuentran, y hasta el último que destapan, ahí estaba la copa. Entonces, de esto dice el Midrash que cuando van de regreso por que los llevan a todos, y por ellos haber dicho que muera el que la tiene, y el mayordomo, el hombre de Joseph, dice, no, solamente va a ser siervo el que la tiene, y ellos, para apoyar a su hermano, van todos de regreso. Dice el Midrash que cuando van de regreso, ellos se van poniendo de acuerdo y dicen, si no vamos a dejar a nuestro hermano ahí, ¿cómo va a ser posible? No lo vamos a abandonar. Si lo quieren tomar como esclavo, no lo vamos a dejar, lo vamos a defender. Y si las cosas se ponen muy, pero muy difíciles, cada quien prevéngase en un lado. O sea, y se pusieron de acuerdo, 2 para el norte, 2 para el sur, 2 para el este, y se van poniendo, y todos se ponen de acuerdo cómo van a pelear, si es que tienen que pelear. Y Yehudá les dice, a mí déjenme al faraón. A mí me dejan al faraón y al virrey. Yo me los echo a ellos y los saco, pero que saco a mi hermano, los saco. Sí, las cosas se ponen difíciles. Entonces, por eso dice el texto, Vayigash, ¿sí? Vayigash, y se enfrentó a él Yehudá y le dijo, ¿sí? Pero vean cómo empieza a decirle con una paz, una tranquilidad, como, óyeme mi señor, ¿sí? Dice que se acercó a él y le dijo, óyeme mi señor, hablará por favor tu siervo a tus oídos, ¿sí? A tus oídos. ¿Cómo se dice oídos? Beosne, a tus oídos, ¿sí? A los oídos de mi señor. Y no se encienda tu ira contra tu siervo. Esa es, dicen los sabios, que es una manera de decir humildemente, en buenas palabras, como diciéndole, pero si te enciendes, bueno, pues aquí se va a armar ahorita una fuerte guerra, ¿sí? No se encienda, le está anticipando, contrólate, porque
Por eso le dice así, porque tú eres como el faraón. ¿Cómo era el faraón? Allí entonces entra cómo vamos a nosotros estudiar cómo era el faraón. Pero para este tema que vamos a tomando, que es el enfrentamiento entre Yehudá y Joseph, ¿quién representa a una casa y quién representa a otra? Sabemos por la Torá, por el Tanaj, que la casa de Judá está representada, o sea, obviamente por Judá, y la casa de Israel, que fue después, la otra división, fue representada por Joseph, o por la casa de Efraín. Como bien sabemos, Efraín es el hijo de Joseph y está representado en la casa de Israel. Entonces, dos casas están allí, o dos líderes grandes de esas casas están ahora frente a frente. Yehudá se le acerca a dialogar, ¿sí? Y se acerca a dialogar con aquel gobernador egipcio acerca de aquella acusación falsa, ¿sí? Que estaba pesando sobre Benjamín, ¿sí? Por aquel supuesto robo. En calidad de garantía o de garante que él se quedó delante de su padre, ¿sí? Por su hermano pequeño. Entonces, en estos momentos, Yehudá está llegando prácticamente a su límite de su paciencia. Pero en ese límite de su paciencia, Yehudá tiene un control absoluto en él, ¿sí? Un control, una paciencia absoluta todavía para decirle, como dice, y se acercó. Esas palabras indican mucho, en el cual indica el control de él para hablarle a los oídos de aquel gobernador. Sí, pues en aquellos momentos son cruciales y entonces ahí decide él desafiar abiertamente aquel enorme y vigoroso monarca, ¿sí? Y a todo su ejército, porque sabemos que el virrey no estaba solo, siempre se encontraba rodeado de fuertes guerreros, obviamente no lo van a dejar solo en ningún momento. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco cómo estaba el clima allí en esos momentos, por un lado y por el otro, cómo se encontraba allí, era un momento súper tenso, ¿sí? O sea, ¿cómo sería el tono de aquella conversación? ¿Sí? Obviamente iba a ir en aumento, ¿sí? Y los instintos iban a irse acelerándose cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estar surgiendo aquellos en Yehudá? En su interior, aquí, ¿cómo va a estar controlando esos instintos en una manera ordenada cuando todo indica todo lo contrario? Para ellos entonces el Midrash de Bereshit 93.2 nos habla o describe unas palabras cortas en un trama de esa escena conmovedora. Recordemos que el Midrash es un Midrash y que nos habla para hacernos y ayudarnos a entender más el momento, aquel acontecimiento o las palabras que se están llevándose. Entonces, el Midrash nos menciona a Salmos 48 del 5 al 6, en donde ahí versa así de esta manera. Pues he aquí que los reyes. ¿A qué reyes se refiere? Dice el Midrash. ¿A qué reyes? He aquí que los reyes. ¿A qué reyes? Dice, se refiere a Joseph y a Yehudá. Bueno, ¿acaso ellos son reyes? Por eso el Midrash les pone los reyes sin corona. Son reyes, pero son sin corona, no están reconocidos con una corona. Pero dice, se refiere el Salmo 48 del 5
del 5 al 6 se refiere a Joseph y a Yehudá. He aquí los reyes se han unido y se enojaron juntos. Dice después, y ellos, ¿a qué ellos se refiere? Bueno, pues a ellos se está refiriendo a los hermanos de Joseph. Dice, y ellos vieron y se sorprendieron y se aterraron y quedaron turbados. A eso está refiriéndose Salmo 48, refiriéndose a Joseph y a Judá y a tus hermanos. Y dijeron los hermanos, pues los reyes se enfrentan entre ellos, nosotros para qué nos entrometemos. Ok, en esta narración, en esto el Midrash nos va a llevar a un análisis de este acontecimiento de ese verso 18. Dice que si bien es cierto que Joseph y Judá fueron hombres de una alta, ¿cómo se puede decir? Unos grandes líderes de muchísima reputación, ellos jamás alcanzaron el máximo puesto de la realeza. En la realidad, no lo alcanzaron ellos en sí, en sus personas. Porque Joseph solamente ejerció el poder del virrey, de ser el segundo del rey. No, en sí no ocupó el trono de aquel imperio. Asimismo tampoco Yehudá. En ningún momento tuvo a su cargo ningún puesto dignatario de tal que estuviera él mandando y dando órdenes. Ahora, ¿por qué entonces el Midrash los denomina con el título de reyes? Además, otra pregunta, ¿cómo se comprende que los hermanos, aquellos hombres, recordemos el evento solamente de Simón y Leví, que dos muchachos jóvenes, jovencitos, pudieron exterminar a toda una ciudad con miles y miles de guerreros? ¿Cómo es posible que sus hermanos, todos ellos, cuando se habla de Rubén, por ejemplo, y sus descendientes, que dice que en las guerras, el Rubén, cuando usaba el arma que usaba, partía su espada a las personas en dos de uno solo? O sea, la fuerza que tenían. Hay libros que nos hablan cuando estaban peleando las guerras, que no están narradas en la Torá. Esas guerras, dice que todos los rubenitas tenían tanta fuerza que con solamente cuando atacaban, partían a su oponente en dos, ya fuera a lo largo de la cabeza o fuera atravesado como fuera, los partían. No es como otros que usaban la espada y solamente herían. Estos de una partían a su oponente en dos. Recordemos cuando Moshe le dice a los rubenitas, que les dice, ¿acaso están pensando en dejar a sus hermanos sin ir a pelear con ellos allá en Canaán? ¿Acaso lo piensan dejar? No, ustedes son importantísimos, tienen que estar ahí en esa guerra. Ellos dijeron, sí, vamos a ir, pero déjanos estar y ocupar las tierras acá que fueron conquistadas en los reinos de aquellos dos gigantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? Cabe la pregunta, ¿cómo es posible que sus hermanos, como están planteándolo el Midrash, cómo es que esos hermanos de José y Judá, esos hombres tan intrépidos, tan valientes, tan, no sé cómo puedo decir, poseedores de aquel altísimo nivel espiritual también, se hayan turbado ante la presencia solamente de un hombre que estaba vestido con un uniforme real, como lo estaba allí Joseph? En realidad, sí, que estaba allí aquel virrey en una calidad en su calidad de creyentes en la omnipotencia divina. Recordemos cómo se hacía pasar el rey egipcio, que decía que eran descendientes de dioses. O sea, ¿cómo pudieron estremecerse ante el supuesto poder que ostentaba aquella persona, sí, aquel ser humano fugaz, inmortal? Porque así parece ver, que dice que ellos estaban con temor ante aquel gobernante. Y dice, las respuestas a todas esas interrogantes nos las revela un
enfoque que vamos a mirar aquí ahora, o que nos presentan los sabios al respecto, que podemos analizarlo. Y esto es dependiendo de las calificaciones de los atributos que la Torá confiere en sus distintas categorías, especialmente la que se refiere al título de rey. Son peculiares y muy distintas de las que son aceptadas siempre por la gran mayoría en todo el mundo de toda la gente. La comprensión de los conceptos universales se ha distorsionado ya lamentablemente a través del tiempo de manera muy significativa. Los valores morales y éticos se encuentran ya muy devaluados, muy desvirtuados en los corazones de toda la juventud de la nueva era. Los gobernantes modernos, lejos de imitar que se llama la honestidad, la sinceridad de los soberanos, aquellos antepasados, aquellos verdaderos paladines de la justicia, se abocan a fanfarronear, a buscar ahora las prerrogativas de la investidura que les confiere y las que no les confieren también. ¿Cuál es la verdadera definición de la palabra rey? ¿Quién es merecedor de atribuírsele ese prestigioso título de rey? El mundo suele pensar que aquellas personas que se sientan sobre un trono real, pues, o que portan tal vez en su pecho una banda presidencial, vamos a llamarle, o que cargan en su mano un cetro de mando, entonces es denominado como rey. Sin embargo, toda esa definición dista muchísimo de la concepción legítima. No todo aquel que ocupa la primer magistratura de una nación, que posee elegantes palacios, que tiene a su servicio aviones particulares, que tiene una flotilla de coches ostentosos y ayudantes ostentosos, es aquel que merece ese título. No es así. Conocida es aquella biografía de aquel rey que poseía poderes ostentosos sobre la nación. Detentaba un palacio muy lujoso y tenía a su servicio centenares de sirvientes. Sin embargo, ¿cómo vivía ese rey? Vivía con un miedo constante, porque tal vez sus sirvientes le fueran a traicionar y conspiraran contra su vida. Entonces, ¿qué hacía? Su trauma era tan agudo que él ordenaba que cada noche dejaran prendidas todas las luces de todo el palacio. Y él iba y dormía en un cuarto diferente todas las noches, por miedo a que fueran a hacerle algo. Ordenaba expresamente que le dejaran todo, de tal manera que no pudieran saber en qué cuarto estaba del palacio, a fin de poderlos confundir a todo aquel personal de servicio para que no pudieran dar con su paradero. ¿A quién estamos hablando? Habla la historia muchísimo cómo vivía el rey Herodes, viviendo y cambiándose de residencias y de palacios incluso. Tenía muchos palacios en diferentes partes y en cada uno iba y hacía lo mismo y no sabían dónde estaba dormido por el temor que tenía que le fueran a hacer algo. Obviamente, todas las cosas que él hacía, pensaba que se las iban a hacer. Así como él actuó matando a todos aquellos que pudieran quitarle el reino, así él pensaba que podían quitárselo a él. Sí. Tampoco se puede calificar como rey o gobernante aquel que ejerce poder sobre una nación y conduce sus destinos, pues mientras supedite las decisiones y los lineamientos gubernamentales y las estadísticas que se realizan en el ámbito popular
lejos estará, pero muy lejos de ser realmente un verdadero líder. En los tiempos de antaño, los emperadores, los soberanos poseían rasgos natos de autoridad, de liderazgo. Dirigían los asuntos de sus naciones según las necesidades del pueblo y los compromisos de la nación. Como cuando consideraban que dicha gestión generaría beneficios para la ciudadanía, la llevaban a cabo sin titubeos ni consideraciones, a pesar de los intereses particulares que muchos de ellos tenían. En estos tiempos somos testigos lamentablemente de la forma en que los partidos políticos y sus líderes manejan sus ideologías de gobierno. Principalmente basan sus decisiones en las encuestas de punta que se realizan en la opinión pública o en las diferentes estadísticas que se efectúan en los medios de información. Candidatos a altos puestos, así como partidos opositores al gobierno, fijan sus plataformas y sus lemas de propaganda acorde con las instrucciones que le indican los publicistas profesionales. La meta principal de aquellos se traza es incrementar la popularidad del candidato ante la elevación o la relación del puesto de presidente o de aquella nación. Por consiguiente, si determinada maniobra política o gestión económica favorece a los ideales del partido, pues se lleva a cabo de inmediato sin considerar las desventajas que le pudieran considerar al sector popular de la sociedad o la clase trabajadora del país. Ahora, cuando el candidato sube al puesto presidencial, ¿qué pasa? Lo sabemos todos. Regularmente se olvida de aquellas promesas que estuvo haciendo para que lo pudieran votar por él. Todo aquella campaña que formuló, sí, se vuelve nada. Para ese entonces se evoca en incrementar los impuestos federales y a recabar grandes fortunas a su favor. Y así se dice de lo que es la tesorería del Estado. Y en pleno ejercicio de sus facultades se dedica a incrementar su fama personal a costa de los más pobres y necesitados. Entonces, es una definición diferente a los reyes, porque la verdadera definición de un rey es la que marca la Torá. Sí, es la que marca la Torá. Es muy distinta y es muy distinta a todo lo que se conoce en nuestra actualidad. Rey se califica a aquel que domina sus pasiones y sus debilidades. ¿Sí? Un hombre que pone su esfuerzo y su mirada en subyugar los instintos bajos al control de la mente y de la razón se hace acreedor de manera natural al respeto, a la admiración y a todos aquellos que le rodean. Su personalidad se enaltece y la finura de su alma se proyecta hacia todos los demás. El pueblo percibe cuando un líder utiliza las prerrogativas que el poder le confiere para sus beneficios personales y cuando se pone legítimamente a los servicios del pueblo. Entonces, la virtud de gobernar no comienza desde afuera, de afuera hacia adentro, sino al revés, comienza de adentro hacia afuera. Primeramente, el hombre domina su orgullo, se controla y asimismo luego a los demás. La pulcritud que emana de un líder honesto, sincero, humilde, irradia seguridad y confianza en los corazones de los gobernantes. Estos últimos aceptan que con beneplácito
encorvar su cabeza y someterse al mandato presidencial. Todos obedecerán las decisiones y los dictámenes que provienen o provengan del gobierno, aun cuando estos no sean de agrado ni brillen por su expectativa. Bien sabrán que la decisión no guarda tintes protagonistas, ni mucho menos esconde nobles intenciones. En este sentido, podemos decir, se refirió la reseña del Midrash que nos está mostrando cuando denominó a Yosef y a Yehudá con el noble título de reyes. Ciertamente, el reinado de ambos no se manifestaba a través de su corona real, de una banda presidencial o de un cetro a su mando. Ambos fueron reyes en el pleno sentido de la palabra. Ambos demostraron dominio íntegro sobre sus caracteres y sus pasiones. Yehudá enseñó el poderoso control que ejercía sobre sus impulsos. Cuando reconoció su culpa al precio de perder su honorabilidad y su reputación, en aquel suceso que leímos anteriormente de su nuera Tamar, ¿sí? Allá en la parashá de, Vayishlach, que vimos, capítulo 38. En su caso, podía escabullirse fácilmente de aquel asunto y hacerse el desentendido de aquel clamor de Tamar o el reclamo, quien a viva voz rogaba el momento en que se sacaban el momento en aquel que sacaban a ella a la hoguera, ¿sí? Y cuando dice, del varón cuyas prendas son estas, yo estoy preñada. Ruégote que reconozcas y veas de quién son este sello, los cordoncillos y el bastón. Nadie sabía. Nadie absolutamente sabía. Él podía haberse escabullido y decir, yo no los reconozco. ¿Sí? Sin embargo, Yehudá reconoció su culpa. ¿Sí? O sea, la finura de su alma no le permitió negar la realidad que le estaba afectando. Y por eso dijo una frase, realmente ella es más justa que yo. Realmente ella es más justa que yo. Con un elevado espíritu de fortaleza, clamó a los cuatro vientos, sin titubeos ni consideraciones. Ahí confesó y dijo esas palabras. No le importó que los demás dijeran o hablaran de él. Simplemente él reconoció. Y eso muestra la finura de su alma, de la humildad que él manifestaba. Ahora, en virtud de ese heroico acto, tuvo el mérito de recibir el verdadero reinado. Yehudá, además de gobernar sobre sus hermanos, también fue artífice genuino de la dinastía y el reinado de David. Por esa clase de carácter. Ahora, de igual manera, la virtud de Yosef. En la dura prueba que le tendió la esposa de Potifar, él demostró ser de manera asombrosa, tener dominio enérgico que ejercía sobre sus pasiones. En esos momentos decisivos, él hizo gala de una fortaleza interna indescriptible y demostró su verdadera casta. Mas él dejó su ropa en manos de ella y huyó, saliendo afuera, según marca Bereshit 39:12. En virtud de ello, él recibe la gran recompensa de ocupar el puesto de virrey de Egipto. Y además mereció ser el artífice del futuro redentor de Israel, el Mashiach ben Yosef. No es algo pequeño. Solamente por una acción, una determinación.
Entonces, nuestros sabios de bendita memoria nos dicen que incluso el mismísimo Faraón notó matices de reinado en la personalidad de Joseph. Recordemos aquellos momentos en los cuales él estaba nombrando virrey, dándole su anillo. Incluso allí hubo muchos reclamos. Sí, muchos reclamaron por el proceder del faraón. ¿Cómo es posible que le puedas otorgar el virreinato a un joven que apenas conociste, a un muchacho que estaba preso durante tantos años? ¿Y cómo es posible que ahora de pronto solamente vengas y le hagas ser el segundo del rey? Tuvo muchos reclamos, ¿sí? Dice que entonces el faraón les contestó que él realmente encontró esos rasgos de realeza ahí en la persona de Joseph. Eso está documentado en el Talmud, en el Tratado Sotá 36.2. Ahí tenemos todo el relato de cómo lo muestran los sabios. Esta podría ser la razón de la turbación y el sobresalto de todas las tribus cuando se encontraron ante la presencia de Joseph y ante la presencia de Judá. No era el título abstracto ni el informe real el que los perturbaba, sino la categoría que los caracterizaba tanto a uno como a otro. Tanto Joseph como Yehudá poseían esos niveles elevadísimos del control interno que los hacía relevantes e importantes. La sola cercanía a ellos generaba una conmoción que infundía un sumo y gran respeto. Con justa razón, pues se hicieron a un lado y sentenciaron diciendo: los reyes se enfrentan entre ellos, nosotros ¿para qué nos entrometemos? En otras palabras, según como dice el Salmo 48. Este pensamiento nos ayudará entonces a comprender uno de los enigmas que mantienen al selecto grupo de los ortodoxos en el asombro universal. ¿Por qué razón no se realiza en el sector religioso elecciones populares, al igual que las presidenciales, como escogen al gran rabino, para escoger aquel gran rabino que conducirá el destino de todo el pueblo de Israel en la actualidad? ¿Por qué no se hacen esas propagandas y todo eso para llamarle? Ahora, ¿quién decide o bajo qué lineamiento se corona al inminente de la época como dirigente absoluto de la generación? El inminente de la época no se escoge, dice, se hace. El dominio personal que ejercen los sabios de la Torá sobre sus instintos y pasiones durante los mejores años de su vida los convierten en verdaderos reyes. Ellos no se postulan ni realizan actos proselitistas para consagrarse como dirigentes. La mismísima luz de la Torá los eleva sobremanera a niveles címeros, convirtiéndolos en verdaderos líderes. Si deseamos observar la figura de un verdadero rey, nos resta solo alzar nuestros ojos a las lumbreras de nuestra generación, a los grandes eruditos de la Torá, los grandes hombres que marca toda la Torá a través de la historia, y gozar vivamente de toda su finura, de toda su santidad. Toda la santidad que en ellos encontramos la verdadera virtud y el dominio personal y el ejemplo vivo de un autocontrol interno. Innumerables son las anécdotas que se mencionan en todas las biografías de todos los grandes hombres de Israel con relación a la práctica de autocontrol que ejercían sobre sus caracteres y sobre sus impulsos. Por ejemplo, vamos a leer un poquito de una anécdota de un gran
¿Cómo le podemos llamarle? Un gran nombre, sí. El Jafetz Haim. El rabí Israel Meir HaKohen, sí, de la ciudad de Radín, más bien conocido como el Jafetz Haim, de bendita memoria, dice que él fue el dirigente espiritual indiscutible de toda la generación pasada. Él falleció en 1933, para tener la idea, ¿sí? de cuándo murió él. Su inminencia y su genialidad rebasaban todos los límites más elevados del coeficiente intelectual de la escala convencional. No obstante, su devoción y su humildad superaban a su genialidad. Cierta vez reunió el Jafetz Haim a su familia y les dijo que deseaba transmitirles un mensaje muy importante. Su esposa e hijos se sentaron alrededor y esperaron impacientemente las palabras santas que habría de salir de su boca. Hijos míos, les dice, comenzó a decirles, quiero que sepan que todos los días de mi vida me cuidé de no desplazar ni hacer de menos a ningún hombre. Por el contrario, siempre fui yo el desplazado ante los demás y cedí ante sus presiones. Sigan ustedes este ejemplo y siempre triunfarán. En su vejez, el Jafetz Haim volvió a contraer matrimonio en segundas nupcias. Al acercarse la fiesta de Sukkot, fiesta de las cabañas, el Jafetz Haim construyó la suca con mucho esfuerzo, como lo hacía cada año en un lugar acostumbrado. Después de que estaba construida, salió su flamante esposa al patio para observar los últimos detalles. Sin embargo, no le pareció adecuado el sitio donde su marido levantó la suca. Se dirigió a su esposo y le dijo, Israel, el sitio donde erigiste la suca no es el más apropiado. Considero conveniente que la instales al otro lado del patio. El Jafetz Haim oyó pacientemente la réplica de su esposa, la cual llegaba después de tiempo, llegaba después de tiempo. Dominó su pasión y su enojo, no se molestó por el esfuerzo invertido ni por el tiempo perdido. Tampoco trató de justificar su actitud esgrimiendo que todos los años el azúcar se erigía en ese mismo lugar. Con agilidad que le caracterizaba, desarmó la azúcar palo por palo y la volvió a construir del otro lado del patio, tal como se lo pidió su esposa. Al terminar nuevamente salió su esposa y al ver la azúcar ya erigida y adornada, se paró a un costado y evaluó detenidamente las ventajas y desventajas que le proporcionaba la azúcar en ese lugar y finalmente determinó diciéndole, Israel Meir, me retracto, tú tenías razón, el lugar anterior es el más apropiado para el azúcar. El Jafetz Haim no sacó sonido alguno de su boca ni refunfuñó. Inmediatamente se dio la tarea de desarmar la azúcar y volvió a construirla en el sitio donde cada año la ponía. En las crónicas hasídicas se relata muchas anécdotas de este gran personaje, el Jafetz Haim, en donde a él se le considera uno de los hombres más humildes. Aún miren que la Torá nos habla y dice que no ha habido hombre más humilde que Moshe Rabenu. Aquí vemos también un ejemplo grande de un hombre que siempre fue y logró grandes cosas poniendo siempre la humildad. ¿Qué vemos entonces en este pasuk número 18 de esta porción? Vemos el ejemplo que nos está dando este gran personaje Yehudá cuando se enfrenta con su oponente, el gobernador de Egipto, porque él no sabía que era su hermano, sino sabía que era el gobernador de Egipto, y se enfrenta con él con humildad.
pero con una destreza para hablarle al oído, como bien dice, para enseñarle y decirle, si seguimos la lectura vamos a encontrar que esas palabras de Yehudá motivaron tanto al gobernador egipcio que llegó un momento en que no pudo aguantar más, le penetraron tanto las palabras que irrumpió en llanto y hizo salir a todos los demás, a todos los egipcios, y solo se quedó él con sus hermanos. Y entonces él les dice, yo soy Joseph al que ustedes vendieron. Yo soy aquel que ustedes le hablaron a su padre diciéndoles que estaba muerto. Yo soy. Ahora vayan ustedes rápidamente, traigan a nuestro padre. Tráiganlo porque porque la hambruna todavía faltan 5 años y no van a poder sustentarse. Vayan y traigan a mi padre y a toda la familia, que yo les daré, como dice ahí, lo mejor de Egipto. Dice que Ramsés, como leíamos en la mañana, Ramsés era aquel lugar. A un lado de Ramsés se encontraban el valle de Goshen, ¿sí? En donde dice, ustedes van aquí a pernoctar, y ahí fue donde hicieron todas las construcciones y casas, y ahí vivieron. Que como nota histórica tenemos después que ahí precisamente es donde están las grandes pirámides que se supone ellos las hicieron en forma de esclavitud. Muchísima historia, muchísimo de dónde hablar en cada uno de los textos. Hay muchísimo más, muchísimas cosas que cada porción nos enseña y que el tiempo nos hace falta para poder hablarlas y compartirlas todas. Pero ¿qué nos podemos llevar entonces de esta porción para meditarlas? ¿Qué ejemplo nos deja Joseph? ¿Qué ejemplo nos deja Yehudá? En su gran liderazgo nos dejan la humildad, que nosotros nos enseñemos a controlar nuestros impulsos, que nos enseñemos a controlar nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, que por medio de ellos podemos lograr más cosas que siendo agresivos y siendo, ¿cómo se dice? Irracionales. Eso es lo que quiero compartir. Yo ya no tengo tiempo más. Ahora aquí les dejo esto. Espero que sea para bendición para cada uno. Y si alguna de todas estas narraciones que estuve viendo de este gran personaje, como fue Hafez Haim también, hay mucha historia de él. Él escribió varios libros que hizo, sobre todo libros que nos hablan cómo controlar la Lashon Hara, cómo controlar los impulsos, muchos libros extraordinarios que dejó como legado el Hafez Haim para todo su pueblo. Que nosotros podamos tomar los ejemplos de esos grandes hombres, que las historias de Joseph y Yehudá que se dieron, que estremecen a cualquier persona que sea tan insensible, esos momentos de la reconciliación de ellos como hermanos, que hacen y sacan lágrimas hasta el más fuerte, bueno, que nos lo llevemos y siempre los tengamos. Así como ellos, ha habido tantos hombres grandes, de grandes virtudes, y que solamente por su humildad y la dedicación a la Torá han podido elevar esos grandes niveles espirituales, que nosotros meditemos en ellos y que nos sirva como legado para cada uno de nosotros. Eso es lo que quiero compartir con cada uno. Que tengan todo lo mejor, y todavía puedo decir Shabbat Shalom, aunque ya casi va a ser, estamos cerca de hacer Havdalah para decir Shabbat Tov. Que tengan todo lo mejor y muchas alegrías.